Abund bashmayu netekadash shemoch tiveh malekutoch newesebeyonoch ayikanod bashmayu ofebar ochavelan lahemod senekonan Llevaban a comulgar también con el vino y agua, algo que es muy incómodo porque se puede derramar. Por eso la iglesia ya no lleva la comunión con vino, ni la da tan seguido en la iglesia, porque es muy riesgoso de que se caiga. Aun cuando damos la comunión bajo las dos especies ordinariamente, se puede derramar. Entonces imagínense llevar a las casas de los enfermos, sería muy riesgoso. Con el trozo de pan, con eso basta ahora. Ahí está completo Cristo, ¿verdad? En la misa de los salvadores sí se entregan las dos especies. Y en algunas ocasiones, los jueves, en algunos lugares, y en las fiestas, matrimonios o algo, sí se usan las dos especies. Seguimos. Y este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que a nadie es lícito participar, sino al que cree ser verdaderas nuestras enseñanzas y se ha lavado en el baño que da la remisión de los pecados y la regeneración y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Qué clara la doctrina sobre la Eucaristía. A nadie le es lícito participar, sino al que está bautizado, al que se ha lavado. Y dice, y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Qué sencillo y qué concreto. Vives como Cristo quiere, puedes comulgar. No puedes comulgar. Le está diciendo al emperador, estas son nuestras normas. Y Cristo quiere que nos amemos y que respetemos la vida. ¿Cómo vamos a ser delincuentes? Se está presentando como lo que son los cristianos, personas que siguen la doctrina de un Dios hecho hombre. Bueno, ya todo lo demás vino la profundización después, pero ya queda muy claro que deben vivir conforme Cristo nos enseñó. Seguimos, es la apología primera. Porque no tomamos estas cosas como pan común ni bebida ordinaria, sino que a la manera que Jesucristo nuestro Salvador, hecho carne por virtud del Verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación. Así se nos ha enseñado que por virtud de la oración al Verbo, que de Dios procede, el alimento sobre que fue dicha la acción de gracias, alimento de que por transformación se nutre nuestra sangre y nuestras carnes. Es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Y ese siglo segundo al emperador en tu cara, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. No era fácil decir esta verdad. Imagínense, un pagano se burla de la creencia en la Eucaristía, como siguen burlándose algunos que no tienen fe. Yo oí una vez una expresión que me dolió mucho. Dice, ustedes creen en un Dios galleta. Pues porque está presente en un pan, pero es la gran verdad que tenemos que defender hasta con nuestra propia vida. La carne y la sangre de Jesús encarnado. Esto es este pedazo de pan que adoramos. La Santa Sede, hay una congregación para la liturgia, no nos permite usar sino pan de harina con agua y vino. Si no es pan de harina con agua, no es válida la consagración. Si no es vino, no es válida la consagración.
Déjenles comparto como una experiencia así para que se relajen, que me ha pasado. Jueves Santo me tocó ir a celebrar una Eucaristía. Ay, creo que ya se los conté. Y no había hostias. Y tuve que comprar galletas saladas, cuadradas. Era lo más parecido a la harina con agua. Y tuve que consagrar en Jueves Santo y hacer la traslación con el Santísimo. Yo mismo decía, Señor, aquí estás, pero veía yo cuadrada. Un acto de fe muy grande. Y a las personas también. Fue como una prueba. No había manera de conseguir hostias. Pero entonces, aunque se diga la fórmula, el rito completo... Si no hay pan y agua, no. Es que es materia y forma. O sea, pan y agua o agua, aceite, pero también la fórmula. Si no se pronuncia la consagración, no hay consagración. Y la otra vez que me tocó, esa vez sí no hubo misa, era domingo, esa vez sí. El Jueves Santo sí, era pan de harina con agua, basta. Pero la otra vez consagré domingo, lleno al templo. Cuando iba a comulgar, me di cuenta que el vino no era vino, sabía agua. Era una mezcla muy diluida de vino con mucha agua. Y si no hay el 50% de vino, no es vino. 50% tiene que ser... Más uno. La mitad del vino más uno tendría que ser vino. Y sabía agua. Pero bueno, ¿cómo decir a las personas, vengan a misa? No, esta misa no valió. Un poco de tortura mental, un poco de ¿qué voy a hacer? La iglesia suple, fue la solución. Hay una expresión teológica, la iglesia suple. Ni fue culpa mía, ni fue culpa de nadie. Estas personas vienen a misa con toda la intención, les vale la misa, la iglesia suple. Y les di la comunión y todo normal. Y entonces el pan hubiera sido ya consagrado, ¿no? El pan sí, pero el vino no. Y si no hay pan y vino, no hay consagración. O sea, esas hostias de esa misa no quedaron consagradas. Por lo tanto, no hubo misa. Tendrían que venir a misa, pero la iglesia suple. Pero luego yo me di a investigar qué pasó. Y tardé varios días. En cuanto llegué al sacristán, oye, ¿de cuál botella me pusiste? Pues de esta, pues es vino, está bien. Es que me supo agua, pero la tenía guardada ya. La acabo de estrenar esta botella. Tardamos varios días investigando qué pasó con ese vino. Hasta que me di cuenta, es un templo, parece una basílica esa parroquia donde yo estaba, enorme así, presbiterio enorme, se pueden perder entre campanotas, entre imágenes las personas. Pues un niño cólito, a la hora de la homilía, se ponía detrás de una campana y jugaba con las vinajeras. Mezclaba pan y vino con agua. Pues ese día la vinajera mía quedó más llena de agua. Esa fue la razón. ¿Y tiene que ser un vino en especial? Vino, tiene que ser vino de uva, o sea, el vino es fruto de la vid. No tiene que pasar de 12 grados de alcohol. O sea, yo no puedo consagrar con otro licor que no sea vino, porque tienen más. Hay vinos tintos que tienen 10 o 12. Con eso sí se puede consagrar. De hecho, en Europa no hay vino de consagrar especial, casi no se usa. La gente compra el vino normal. Yo puedo comprar en la tienda una botella. Ya me ha tocado andar allá y tener que comprar vino, unas botellitas chiquitas de vino tinto, 10 grados, con esa puedo consagrar. Pero tiene que ser fruto de la vid. Hay algunos vinos muy baratos, por lo tanto son muy corrientes. Es válido, pero pueden hacer daño. Aquí entre nosotros ya sabemos distinguir, cuando en las ofrendas llevan vinos, curiosamente nuestro sacristán nos quiere a los sacerdotes y aparta los vinos corrientes para los padres de fuera que vienen. Y el nuestro es Domecq, que es generalmente más verde. Esa yo siempre lo decía, pero dejé de celebrar la Eucaristía seguido y ahora que regreso me encuentro con que también nosotros ya estamos celebrando
como que ya se nos acabó el vino bueno. Y ahora se sirve, como dice la Escritura, cuando ya están todos bebidos, se sirve el corriente. Porque ahora ya está hasta la eminencia. La eminencia es el peor vino que hay. Se llama eminencia, es muy tinto, color tinto, pero sabe muy feo. Si van a regalar alguno al templo para consagrar en ofrenda cuando se ofrezca, sería bueno Domecq mejor, es el más bueno. Claro, hay Domecq, sí, vino para consagrar Pedro Domecq. Claro, hay importados, de repente de Jerusalén traen un vino más sofisticado, no hay necesidad de tanto, vino de uva. Ya se usaba vino, agua y pan. Desde estamos viendo siglo segundo. Sí, cuando celebramos fuera de los templos y se acaban las hostias, si está el vino consagrado, se da la sangre de Cristo. Se puede comulgar con una sola especie. Se toma el pan sin consagrar y se dice la sangre de Cristo a cada persona. Ahí está presente Cristo. Por eso es bueno, a los sacerdotes yo pues a los muchachos que se van a ordenar, consejos muy prácticos. Cuando vayan a celebrar fuera, no consuman el vino luego. No saben si de veras nos llega gente, ya estamos acabando, yo calculo, me quedan 3 hostias, hay 6 personas, y yo estoy calculando la mitad para una, pero luego sin avisarme llegan otras 10, me han dejado a veces sin poderles dar la comunión. La gente no piensa en uno, nomás en ellos. Yo me acerco a la hora que sea. Si están viendo el apuro de que no, a veces un octavo, pero no se acercan para siquiera calcular. Para eso le digo a los padres jóvenes, dejen vino y siempre lleven una bolsa de hostias en su camioneta o algo para cuando se ofrezca, oye, al acólito, tráeme estas hostias, y con este vino consagrado se les da. Sale uno de apuros. Parece algo sencillo, pero es toda una tragedia cuando uno va a celebrar fuera y que no se calcula cuántas gentes van, por más que preguntan a veces, ¿cuántos van a comulgar? Se cuentan, se apartan las hostias, a la mera hora vienen otros, no respetan a veces las cosas. En el capítulo 67, primera apología, trae la descripción de una Eucaristía dominical. Esta es la más famosa de San Justino, que se lee, está en el catecismo, se pone, yo creo que no hay libro de Eucaristía que deje de mencionar lo que dice San Justino del Día del Sol. Saben que los romanos llamaban al domingo Día del Sol. De hecho, en inglés quedó Día del Sol, Sunday, ¿verdad? Día del Sol. Nomás empezamos para dejar un poco el suspenso de la Eucaristía dominical. ¿Gustas leer fuerte? En el día que se llama del Sol, se celebra una reunión de todos los que habitan en las ciudades o en los campos, y allí se lee, en cuanto el tiempo lo permite, los recuentos de los apóstoles y los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente de palabra hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces, y estas terminadas, como ya dijimos, se ofrece el pan, vino y agua. Y el presidente, según sus fuerzas, hace igualmente subir a Dios sus preces y acciones de gracias. Y todo el pueblo exclama diciendo amén. El Día del Sol de todas las ciudades y poblados se reúnen, como nosotros seguimos celebrando el Día del Señor. ¿Qué se hace primero? El recuerdo de los apóstoles, o sea, las lecturas ya se hacían. Luego viene la homilía, que la hace el que preside. Dice, hay una invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Es la homilía de ahora. ¿Qué hace el sacerdote? Comenta lo que se ha leído y con sus palabras, con sus fuerzas, invita a que se imiten estos ejemplos. Luego se levantan para hacer la oración de los fieles. Es lo que llamamos ahora, pues. Luego, terminadas estas, se ofrece pan y vino y agua.
El presidente, según sus fuerzas, hace igualmente subir a Dios sus preces y acciones de gracias, y todo el pueblo exclama diciendo amén. Todavía no había una fórmula de consagración propia. El sacerdote la decía según sus fuerzas, dice aquí, su criterio, su inteligencia, y todos unidos. Parece que estamos en una misa de domingo en cualquier templo del siglo XXI, siglo II. Qué maravilla, ¿no? Saber que nuestros cristianos nos ofrecieron eso. Ha venido de generación en generación la Eucaristía. ¿Y la fórmula cuándo se hizo? Más adelante, como el siglo IV. Ya en el siglo IV, siglo IV es el siglo de oro. Floreció todo, ya por la libertad que tenía la Iglesia y por el apoyo de los emperadores. Aún para escribir libros y gastar y hacer cosas en la Iglesia se necesita dinero. No tenían dinero en la Iglesia, no podía ser una institución suficiente hasta que hubo medios. Muy bien.